Ok, hace unos meses atrás, una pareja de nuestra iglesia, que tiene un niño pequeño, se me acercó para comentarme que en la escuela donde estaba el niño, la maestra preguntó, ¿qué piensan ser, qué quisieran ser ustedes cuando sean mayores? Y el niño inmediatamente respondió, yo quiero ser pastor. Así que la maestra, muy emocionada, le preguntó, ¿y por qué tú quieres ser pastor? Y él respondió, esto es literal, él respondió, para tener más tiempo libre. Bueno, yo espero que si algún día este niño llega a ser pastor, por la bondad y misericordia del Señor, sea por otra motivación. Porque lo cierto es que los pastores no suelen tener mucho tiempo libre. Y una de las cosas, uno de los aspectos que más carga pone sobre nosotros como pastores es la preparación para predicar la palabra de Dios. Mis hermanos, predicar es una tarea que demanda mucho esfuerzo, es una tarea que puede llegar a ser muy abrumadora. Uno dedica horas y horas y horas durante la semana al estudio de las Escrituras para poder entender el significado del texto bíblico. Luego pasas unas cuantas horas más orando y pensando cuál es la mejor manera de comunicar eso que tú estudiaste de la manera más eficaz. Después de predicar en el día del Señor, estás exhausto física y emocionalmente. Y es muy probable que también te sientas muy frustrado porque el sermón no salió de la manera que tú esperabas. Tú fuiste al púlpito con mucha expectativa, pero el parto fue casi un aborto. Si tú no predicas regularmente, no sabes de lo que estoy hablando. Pero si tú predicas regularmente la palabra de Dios, yo estoy seguro que ya tú has pasado por esa experiencia. Eso es algo que Dios permite que los predicadores experimentemos cada cierto tiempo para que recordemos que en todo dependemos de Él. Ahora, ¿saben qué es lo más trabajoso de esto, lo más duro de esto? Que entonces llega el lunes y tú estás en cero otra vez para el domingo. La misma rutina, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Hay una definición popular de locura que dice que es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Bien, para pasarse predicando la palabra fielmente por varios años, eso requiere o tener un llamado del cielo o estar mal de la cabeza. Eso es lo que yo quiero poner en vuestras mentes. Y por si acaso, muchos de ustedes son jóvenes, con el paso del tiempo el trabajo no se hace más fácil, se hace más difícil. Porque a medida que pasan los años, tú te vas dando cuenta de la enorme importancia que tiene la predicación de la palabra, tienes más conciencia de lo que significa realmente hacer este trabajo para el cual Dios te llamó. Hay un pastor australiano que murió hace poco, se llamaba John Chapman, y él decía, para alentar a los predicadores, que la etapa más difícil de este trabajo son los primeros 50 años. Ahora, si a eso tú le agregas la hostilidad, la indiferencia que muchos sienten hoy hacia la predicación, la presión que tenemos los pastores y los líderes para que nos adaptemos al espíritu de la época y busquemos formas más novedosas, más atractivas para atraer a las personas a la iglesia, te vas a dar cuenta, mi amado hermano, que mantenerte en esta posición, haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, exige poseer fuertes convicciones enraizadas en una correcta teología de la predicación. Todo el tiempo surgen nuevas ideas sobre cómo atraer a las personas a la iglesia y mantenerlas en la iglesia. Ideas que no se evalúan necesariamente sobre la base de la verdad de Dios revelada en su palabra, sino más bien en cuanto a los resultados que producen.
Esa visión pragmática del ministerio siempre dará como resultado una devaluación de la predicación de la palabra. Spurgeon decía, a finales del siglo XIX, no pasará mucho tiempo sin que los predicadores serán sustituidos en las iglesias por payasos. Esa época ya llegó. Cuando el principal criterio para medir el éxito de una iglesia son las cifras de asistencia, cualquier cosa que atraiga a más personas será aceptada con los brazos abiertos. Es por eso, mis hermanos, que lo primero que vamos a hacer en esta mañana es examinar lo que yo he llamado una especie de ancla teológica de 3 ganchos. Un ancla teológica de 3 ganchos que nos ayudará a mantener la embarcación de nuestro ministerio en su lugar, no importa lo fuerte que soplen los vientos del pragmatismo o cualquier otro vendaval que arremeta contra ella para movernos hacia otras playas más populares. Así que vamos a ver un ancla teológica de 3 ganchos. El primero de estos ganchos es: Dios ha hablado y Él actúa hablando. Recuerden, hermanos, estamos viendo convicciones teológicas que son las que nos van a mantener predicando la palabra año tras año, año tras año, año tras año, no importa el resultado que eso traiga. El primer gancho de esta ancla teológica es: Dios ha hablado y Él actúa hablando. Mis hermanos, permítanme hacerles una pregunta. ¿Por qué insistir en seguir predicando la palabra y esforzarnos por hacerlo cada vez mejor si el mundo parece no estar interesado en escuchar? ¿Por qué? Bueno, algunos podrían responder: porque Dios lo ha mandado. Y ciertamente esa es una buena respuesta. Pablo le ordena a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2, ¿qué le ordena a Pablo? Predica la palabra. ¿Ustedes están tímidos o es que no se permite hablar en la clase? En esta clase se puede ser interactivo. Esto es una prediclase. A veces voy a predicar, a veces voy a dar clases. Pero ok, 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y más adelante vamos a hablar un poco más acerca de este tema. Ahora, yo todavía quiero insistir en la pregunta. Bien, debemos predicar porque Dios nos ordena hacerlo. Pero ahora yo pregunto, ¿y por qué Dios nos ordena hacerlo? ¿Por qué Dios nos ordena en su palabra que prediquemos su palabra? ¿Por qué es el medio de salvación? Yo creo que una de las mejores respuestas que yo he leído acerca de esta pregunta es la declaración de Jonathan Leeman, editor del Ministerio de 9 Marcas, que me imagino que ustedes conocen, el Ministerio de 9 Marks. Él dice: la razón es porque la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Esa es la razón. La palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Si estuviéramos en un lugar abierto, yo les diría: hermano, mira a tu alrededor todo aquello que no haya sido creado por manos humanas, y tú verás una demostración de lo que Dios es capaz de hacer por medio de su palabra. Nuestro Dios actúa hablando. Ese es el primer gancho de nuestra ancla teológica. Dios dijo: sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Así de simple, hermanos. Dios habló. Y una cantidad ilimitada de seres y de cosas vinieron a la existencia, desde estrellas gigantescas hasta minúsculas partículas. Yo leí recientemente que solamente en la selva tropical del Amazonas, ¿cuántas especies de insectos ustedes creen que hay?
No de insectos, de especies de insectos. 20 millones de especies distintas. O sea, Dios habló, salieron galaxias, planetas, miles de soles, millones de estrellas, millones de soles. Y solamente en el planeta Tierra, mis hermanos, hay 20 millones. Solamente en el Amazonas, 20 millones de especies de insectos, no de insectos individuales. Y toda esa variedad fue creada originalmente por la voz de Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Salmo 33, versículo 6, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y en el gran capítulo de la fe, en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, el escritor afirma que por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y Pedro añade que los cielos y la tierra que fueron formados por la palabra de Dios son preservados por la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 6 al 7. De manera, mis hermanos, que la creación es una prueba contundente del inmenso poder que desata la palabra de Dios cuando es pronunciada. Y debemos tomar en cuenta que el universo, así de grandioso como es, no es más que una pequeña muestra de lo que Dios es capaz de hacer cuando habla. Hay un capítulo en el libro de Job que me encanta. Es el capítulo 26. Job está describiendo toda la majestuosidad incomprensible de la creación. Y después declara que todas estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Ustedes escucharon eso, hermanos? Dios susurró y salió el universo. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera pasado si a Dios se le hubiera ocurrido tronar? Ahora bien, ya que Dios crea por medio de la palabra, la creación es una revelación de Dios. ¿Dónde aprendemos eso en la Biblia? La creación es una revelación, es un libro. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra otro día. Ustedes conocen el texto. ¿Qué otro pasaje pudiéramos citar? Romanos capítulo 1, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, Dios se lo manifestó, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Su eterno poder y deidad vienen a ser evidentes a través de las cosas hechas. Ahora bien, aunque la creación es una revelación, Dios no dejó a Adán y a Eva, los primeros hombres creados, a expensas de su propio razonamiento para tratar de interpretar lo creado. Dios decidió hablarles. Y ahora aprendemos algo más. Dios crea por medio de su palabra, pero aprendemos también que Dios se comunica al hombre por medio de palabras. Dice que en Génesis capítulo 2 que Dios colocó al hombre en el huerto del Edén y le habló, le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comerás. Le dio órdenes muy específicas. Dios llamó a Adán y le dijo: ponle nombre a los animales. Y vemos que después de la caída, dice que Jehová Dios se paseaba por el aire, el aire del huerto. Dios se paseaba en el huerto. Dios decidió hablar con el hombre. Adán y Eva escuchaban su voz y debían responder a Dios con adoración y en obediencia. Lamentablemente nosotros sabemos que no tardó mucho tiempo sin que otro intérprete de la realidad entrara en escena, y fue cuando nuestros primeros padres tomaron la decisión de desobedecer la voz de Dios. En ese momento, mis hermanos, Dios pudo haber tomado la decisión de guardar silencio. Dios pudo haber tomado la decisión de dejar al hombre perdido en su condenación, pero no lo hizo. Desde el mismo momento en que Adán y Eva comieron de la fruta prohibida, ¿qué hizo Dios?
¿Y qué más? O sea, lo buscó, lo vio y dijo, ¿qué hizo Dios? Hablar otra vez. O sea, Dios habla antes de la caída, se comunica con el hombre, Dios busca al hombre, como dice nuestro hermano, pero Dios decidió hablarle otra vez. Y hermanos, eso es una gran misericordia. Eso es una gran misericordia. Dios hizo oír su voz en el huerto, trayendo juicio sobre el pecado y prometiendo al mismo tiempo la bendición de su gracia. Dios prometió a Adán y Eva en Génesis capítulo 3 versículo 15 que Él le enviaría un redentor nacido de mujer, un ser humano que habría de herir mortalmente a la serpiente en la cabeza. Y más adelante, en cumplimiento de esa promesa, Dios creó un pueblo del cual vendría ese hombre. Otra pregunta, ¿y cómo creó Dios ese pueblo? Hablando. Dios crea el universo hablando. Dios se comunica con el hombre hablando. Dios crea un pueblo para redimir a la raza caída hablando. Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y su parentela para hacer de él una gran nación, a través de la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12. Ese llamado marcó el inicio de la nación de Israel en la historia. Unos años más tarde, Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Recuerdan? Génesis capítulo 15, Dios le promete una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Ahora, recuerden, mis amados hermanos, que Abraham y Sara no podían tener hijos. Y Abraham tenía, ¿verdad?, como 30 años y Sara 25. No, eran dos viejos. Bueno, cuando lo llamó, Abraham tenía como 75 y Sara más o menos como 65 años de edad, pero Dios consideró que todavía eran demasiado jóvenes, así que lo dejó esperar 25 años más. Así que ya cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90 años, ustedes se pueden imaginar, ¿verdad?, Sara llegando al hospital de maternidad, y dice, la enfermera le pregunta, ¿vino a visitar a su bisnieta que está dando a luz? No, yo estoy embarazada. Por eso es que Isaac se llama Isaac, porque Isaac significa risa. Cualquiera se hubiera reído, ¿verdad? Bueno, el punto es que Abraham y Sara no podían tener hijos, pero Dios habló. ¿Ven el punto? Dios lo prometió, y cuando Dios habla, las cosas ocurren. Las mujeres salen embarazadas cuando Dios habla. Aunque tengan 90 años y aunque el hombre tenga 100, Dios habló. Así que, hermanos, fue por medio de la palabra de Dios que el pueblo de Dios fue creado. Dios crea y recrea con la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y en primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 dice que fue por medio de la semilla de la palabra de Dios que nosotros nacimos de nuevo. Es la palabra de Dios. Pocos pasajes de las Escrituras nos muestran esa realidad de una forma tan memorable como el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel. ¿Ustedes recuerdan el pasaje? Estando en el exilio babilónico, Dios le mostró a Ezequiel una visión terrible acerca de la condición espiritual en la que se encontraba la nación en ese momento de la historia. En Ezequiel 37:1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso delante en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Lo que Ezequiel estaba viendo era una escena de total desolación. Es como un gran campo de batalla lleno de cadáveres, donde no hay un solo sobreviviente que pueda enterrar a sus camaradas muertos. ¿Alguna vez tú has visto esas imágenes de las fosas comunes que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Llegaron a ver esas imágenes? Bueno, eso fue lo que vio Ezequiel, solamente fue un valle entero, lleno
de huesos. Pero entonces Dios quiere poner a prueba la fe del profeta. Hijo de hombre, ¿recuerdan la pregunta de Dios? ¿Vivirán estos huesos? ¿Cuál es la respuesta humanamente hablando? Pero humanamente hablando la respuesta es no, no vivirán. ¿Vivirán estos huesos? No, eso es imposible. Por supuesto que no. No había esperanza alguna de que esos huesos volvieran a la vida para convertirse otra vez en el ejército del Dios viviente. Pero Ezequiel conocía a Dios y de lo que Dios es capaz de hacer. Así que Ezequiel responde con toda humildad: Señor, tú lo sabes. Era imposible que esos huesos volvieran a la vida a menos que Dios interviniera con su poder, y eso es precisamente lo que Dios decide hacer. Escuchen, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabras de Jehová. Wow. Hermanos, pónganse en el lugar de Ezequiel. Dios le está ordenando a Ezequiel que le predique a un montón de huesos que ya Ezequiel ha dicho que están secos en gran manera, pero esos huesos secos escucharían la voz de Dios si Dios decidía hablarles a través del profeta. Así que Ezequiel se para delante del campo y dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Hermanos, ese mandato parece una locura. ¿Qué sentido tiene predicarle a un valle de huesos? Pero Ezequiel obedece. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente entró en acción el poder vivificante de la palabra de Dios. Versículo 7: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel subió y los cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ezequiel transmitió el mensaje de parte de Dios. Los huesos comenzaron a moverse. Por favor, hermanos, traten de verlo en CinemaScope con su imaginación. O sea, aquí hay un predicador que está predicando un montón de huesos y de repente comienza a oírse un ruido en el valle. Los huesos comienzan a moverse. Y cada hueso está moviéndose buscando su contraparte. Los esqueletos comienzan a formarse, cada hueso con su hueso. Después suben los tendones, luego la carne, luego la piel. Pero todavía seguían siendo cadáveres sin vida, hasta que Ezequiel profetizó de nuevo, clamó al espíritu que viniera de los cuatro vientos para que soplara sobre ellos. ¿Recuerdan esa escena? Adán y Eva en el paraíso. Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Viene el espíritu de Jehová, se mete sobre esos huesos como en el primer hombre en el huerto del Edén. Entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Este es probablemente, mis hermanos, el cuadro más dramático que nosotros encontramos en todas las escrituras sobre la condición espiritual del hombre y el poder de la palabra de Dios para volverlos a la vida. Yo me imagino que Ezequiel tal vez se sentía como algunos pastores hoy día. Se sentía desalentado porque él estaba predicando la palabra a los judíos en el tiempo del exilio babilónico,
pero parecía no tener ningún resultado su predicación. Meses y meses llamando al pueblo al arrepentimiento sin ningún resultado aparente, y entonces recibe esta visión para renovar su confianza en el poder de la palabra de Dios. Mis hermanos, cuando Dios habla, los muertos vuelven a la vida. Cuando Dios habla, los muertos vuelven a la vida. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro escuchó su voz y salió de la tumba. Dios crea su pueblo hablando. De manera, hermanos, que la predicación existe porque Dios ha hablado y porque Él actúa a través de su palabra. Si nosotros fuéramos adoradores de un ídolo mudo, no tendríamos nada que decir, o bien podríamos decir todo lo que nos dé la gana. Una de las dos. Pero una vez se adueña de nosotros la convicción de que Dios actúa hablando, no podemos hacer otra cosa que hablar nosotros también, pero únicamente para hacer oír su voz. Dios ha hablado, nosotros tenemos que hablar para que su voz sea escuchada por medio de la predicación de la palabra, y eso lo veremos en un momento. Pero ¿qué dice en Amós capítulo 3 versículo 8? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Hay un libro sobre predicación escrito por Mark Dever y Greg Gilbert, y ellos dicen que hay muchas personas hoy día que ven la predicación como una tiranía que despersonaliza y deshumaniza a los oyentes. Hay un hombre aquí hablando y un montón de personas allí tranquilas escuchando. ¿Por qué mejor no tener un diálogo? ¿Por qué tener que predicar la palabra como lo hacemos cada domingo en las iglesias? Oigan la respuesta de Mark Dever. El sermón es en realidad un símbolo preciso y poderoso de nuestro estado espiritual por un lado y de la gracia de Dios por el otro. El hecho de que un hombre hable la palabra de Dios mientras los otros escuchan es una representación de la bondadosa autorrevelación de Dios y de nuestra salvación como un regalo. Siempre que Dios habla con amor a los seres humanos es un acto de gracia. No lo merecemos, no contribuimos en nada a ello. El acto de predicar es un símbolo poderoso de esa realidad. Nosotros no estamos aquí dialogando con los pecadores. Nosotros estamos aquí para que ellos escuchen la voz de Dios. Nosotros estamos diciéndoles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ustedes no tienen nada que contribuir a esto excepto escuchar la voz de Dios mientras un predicador fielmente expone su palabra. Así que, mis hermanos, si nosotros deseamos ver a Dios actuar, salvando a los perdidos, edificando a los creyentes, nosotros tenemos que dejar escuchar su voz a través de la predicación. Su palabra es viva y eficaz, la tuya y la mía no lo son. Su palabra es viva y eficaz. Mis hermanos, es una locura tratar de hacer la obra de Dios a través de programas, a través de actividades atractivas que sustituyan la predicación de la palabra. Eso es una locura. Y mucho más absurdo es tomar el tiempo de la predicación para compartir nuestras propias opiniones en vez de ser instrumentos para que el texto bíblico tenga voz y hable por sí mismo. Es por medio de su palabra que los pecadores son regenerados. Es por medio de su palabra que los pecadores son traídos a la fe y son añadidos a la iglesia. Me recordaba el hermano Andrés ayer, una vez que estaba hablando de este tema y hablamos de 1 Corintios capítulo 1 versículo 21. ¿Qué dice ese texto? Dios ha escogido salvar a los creyentes ¿por medio de qué? Por la locura de la predicación. Es por medio de la palabra que los creyentes son santificados.
Es por medio de la palabra que los creyentes son maduros en la fe. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hechos 20:32, ¿qué le dice Pablo a los ancianos de Éfeso? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros. Vimos en la conferencia, ahora en la convención, Efesios 4:11, Dios dio pastores y maestros. ¿Para qué? Para que equipen a los santos a través de la predicación, son pastores y maestros, para que ellos hagan la obra del ministerio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado por medio de ¿qué? Del lavamiento del agua por la palabra, por la palabra. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que mi hermano amado, recuerda, la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Amén. ¿Tú crees eso? Amén. Entonces dejaremos que sea Él quien hable, no nosotros. Y Dios sigue hablando hoy a través de su palabra escrita. Ese es el segundo gancho teológico. Recuerden, estamos viendo un ancla teológica que mantenga la barca de nuestro ministerio firme. Aunque los vientos del pragmatismo soplen, aunque la iglesia que está al lado nuestro esté creciendo y la nuestra no, y aquellos tienen títeres y tienen payasos y tienen danzas y tienen muchísimas cosas, y tú estás allí fielmente predicando la palabra y aquella iglesia llena de gente, cuando tú te veas tentado a meter los títeres y los payasos, recuerda, Dios solo actúa hablando. Dios solo actúa hablando su palabra. El segundo gancho teológico es que Dios sigue hablando hoy a través de su palabra escrita. Dios habla y actúa hablando. Dios sigue hablando hoy a través de su palabra escrita. Yo no sé cuántas veces a lo largo de mi vida cristiana yo he escuchado este argumento en contra de nuestra fe. La Biblia fue escrita por hombres. ¿Cuántos han oído eso? Ok, si me dieran un centavo por cada vez que yo oigo ese argumento, tuviera una buena cuenta bancaria. La Biblia fue escrita por hombres. Ok, eso es verdad. Sí. ¿Sí? La Biblia no cayó del cielo así, Reina Valera. No, la Biblia fue escrita por hombres, eso es verdad. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Ese es un argumento a favor de nuestra fe, no en contra. El cristianismo no se basa en la suposición de que un libro cayó del cielo, como lo tenemos hoy, sino en que tenemos en nuestras manos una revelación de Dios escrita por hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo. Más de 40 escritores humanos escribieron un libro de coherencia perfecta, sin error, tratando temas que suelen ser muy conflictivos en un lapso de tiempo de más de 500 años. ¿Cómo explicamos eso? Así que, mi hermano, la próxima vez que te encuentres con un incrédulo que te diga, pruébame que la Biblia es la palabra de Dios, no caigas en ese gancho de querer probárselo. Dile más bien, pruébame tú que no lo es. Ponle el reto a él. Dile, explícame este libro y explícale de qué se trata este libro. Explícamelo si no fuera una inspiración divina, si no fuera un libro inspirado por el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita por hombres, pero guiados de tal modo por el Espíritu de Dios que los escritos que salieron de su pluma pueden ser llamados con toda propiedad la palabra de Dios. Imagínate, hermano, a un músico experto que es capaz de tocar a la perfección todos los instrumentos de viento que existen. O sea, él toca trompeta, oboe, flauta transversa, flauta dulce, clarinete, trombón,
pícoli, gaita, cuerno francés, todos los instrumentos de viento. El shofar, que ahora está de moda otra vez. Las iglesias quieren ser judías ahora. Ok. Ahora imagínate que este músico toca una pieza perfectamente interpretada a través de cada uno de estos instrumentos. Pregunta, ¿va a sonar igual? No, porque el instrumento es diferente. Bueno, lo que nosotros tenemos en la Biblia es un libro escrito por Dios, inspirado por Dios, a través de instrumentos humanos. Y uno puede leer a Pablo y darte cuenta que es Pablo, porque Pablo tiene un proceso de argumentación lineal. Cuando tú lees a Juan, Juan es todo lo contrario. Juan tiene una argumentación en círculo. Tú lees Primera de Juan y te habla de la obediencia, de la comunión, del amor, de la justicia, la obediencia, la comunión, el amor, la justicia, de diferentes maneras. Es como la Quinta Sinfonía de Beethoven. ¿La han oído? Todas las piezas clásicas tienen un leitmotiv, o sea, es un motivo que lo guía. El mismo para papá, pero de varias maneras. Ok, pero Primera de Juan es algo así, es muy diferente a Pablo, porque el instrumento musical es diferente, pero la pieza que sale del instrumento es perfecta. Es perfecta porque es la palabra de Dios. Ahora bien, mis hermanos, no todas las palabras de Dios quedaron registradas en la Biblia, ¿verdad que no? Dios ha hablado mucho a través de toda la historia, pero no todo quedó registrado aquí. Lo único que quedó registrado en este libro es aquello que Él quería preservar para las generaciones futuras. De manera que cuando Dios habló lo que está registrado en la Biblia, como dice un autor, él tenía dos auditorios en mente, y esto es muy importante. Él tenía en mente la generación que estaba allí en ese momento, pero también tenía en mente las generaciones futuras que vendrían después, tú y yo. Romanos capítulo 15, versículo 4, dice Pablo que lo que está escrito para nosotros se escribió para que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Primera de Corintios dice: estas cosas les acontecieron a ellos, pero están escritas para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Génesis 12, cuando Dios llamó a Abraham, en Génesis capítulo 12, ¿quién fue el receptor original de ese llamamiento? Ustedes son inteligentes. Eso es como de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Blanco, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue el receptor original del llamamiento de Abraham? Wow, 100 sacaron. Ok. Ese llamamiento de Dios a Abraham fue lo que le dio contenido a la fe de Abraham. Sin embargo, dice Peter Adams, esas palabras iban a ser más relevantes para las generaciones venideras que para el mismo Abraham. El llamamiento de Génesis 12, esas palabras iban a ser más relevantes para la descendencia física de Abraham en el Antiguo Testamento, iba a ser más relevante para el Señor Jesucristo, e iba a ser más relevante para todos los que llegarían a creer en el Señor y viniendo a ser de esa manera descendientes de Abraham. Gálatas capítulo 3. Así que, mis hermanos, la inspiración hace posible, de verdad, hermano, yo sé que estamos cansados después de la convención, pero esto es importante. La inspiración hace posible que las palabras vivas de Dios sigan hablando hoy a través de todas las épocas, más allá del marco histórico en que fueron pronunciadas originalmente. De manera que en las Escrituras, en la Biblia, no solo tenemos un registro de lo que Dios habló hace miles de años. En la Biblia tenemos un registro de lo que Dios sigue hablando. De lo que Dios sigue hablando. Me encanta como lo dice John Stott. Él dice: el hecho de poner por escrito la palabra del Dios vivo no fosiliza la palabra. ¿Saben lo que es un fósil, verdad?
El hecho de poner por escrita la palabra de Dios no fosiliza la palabra. Hermanos, es la palabra escrita la que es viva y eficaz, no la que viene directo del cielo. Cuando el autor de Hebreos dice la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿de qué palabra es que está hablando? De esta que está aquí. John Stott dice al respecto: las escrituras son mucho más que una colección de documentos antiguos en que se preservan las palabras de Dios. No se trata de un museo en que la palabra de Dios se exhibe detrás de un vidrio como un fósil o una reliquia. Por el contrario, es una palabra viva dirigida a personas vivas que provienen del Dios vivo. Eso es la Biblia. Un ejemplo impresionante de esto lo encontramos en los capítulos 3 y 4 de la carta de Pablo a los Hebreos. Otra pregunta profunda. ¿A quién fue dirigida la carta a los Hebreos? A los Hebreos. Wow, a los Hebreos. Bien, ¿qué significa eso? Significa que eran cristianos que provenían de un trasfondo judío, pero que ahora estaban siendo presionados para volver al judaísmo. Eso es la carta a los Hebreos. Y el autor de la carta les dice en el capítulo 3, por lo cual, oigan cada palabra de este texto, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ok, ahora la pregunta no va a ser tan fácil como la que yo acabo de hacer. ¿Dónde dice eso la Biblia? Salmo 95. Salmo 95. Ok, muy bien, gracias. ¿Y de qué está hablando el Salmo 95? De un evento histórico que ocurrió ¿cuándo? Voy a moverme ahora, pero si quieren mover la cámara. Hermanos, oigan esto. En Hebreos, capítulo 3, esto no escribe mucho, pero bueno. Capítulo 3, versículo 7 dice, como dice el Espíritu Santo, y hace referencia, ¿hay otro más ahí? Ah, gracias. Hace referencia al Salmo 95. Bueno, vamos a decir versículo 1 en adelante. Pero el Salmo 95 hace referencia a algo que ocurrió en Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 7. Entonces miren lo que tenemos aquí. En Éxodo 17 fue cuando el pueblo se quejó contra Dios porque no tenían agua. Los que tomaron la clase de teología bíblica, yo no sé cuántos estaban ahí del seminario cuando yo vine la otra vez, pero vimos este pasaje con un poco de detenimiento. En Éxodo 17, el pueblo de Israel se queja contra Dios y le dice a Moisés, tu Dios, el que nos sacó de la tierra de Egipto, es un mentiroso y es un asesino en serie. Él es un genocida. Él nos mintió para sacarnos de Egipto y matarnos de sed en el desierto. ¡Wow! ¡Qué pecado! Eso fue horrible. Dios le dice a Moisés, porque Moisés le dice, Dios, me van a apedrear. ¿Recuerdan eso? Me van a apedrear. Y esto no era simplemente una turba de personas airadas. Esto es un grupo de personas que han hecho un juicio contra Dios, lo han encontrado culpable, y como ellos no pueden matar a Dios, ellos van a matar a su mensajero. Y lo van a matar como se mataba a las personas en aquellos días, como se aplicaba la pena capital, apedreándolos. Así que Moisés, Dios le dice, toma a los ancianos de Israel, este es un juicio que hay que llevar a cabo con todas las de la ley. Vamos a buscar ahora a todos los ancianos y toma la vara con la que tú golpeaste el río Nilo. Esa vara era un símbolo de autoridad y era un símbolo de castigo y de juicio. Así que cuando Moisés vino delante de todo el pueblo con la vara en la mano, probablemente algunos judíos dijeron, alguien va a tener que ser castigado aquí por este pecado. Y Dios le dice, Moisés, yo me voy a poner delante del pueblo. Es la única vez en toda la Biblia donde Dios se pone delante de alguien.
siempre es el hombre que comparece delante de Dios, pero esta vez es Dios el que comparece delante del hombre. Y le dice: Moisés, yo me voy a colocar sobre la peña de Horeb, tú vas a tomar la vara y vas a golpear la peña. Lo que Dios está diciendo aquí es: ese pecado no se puede quedar sin castigo, pero yo voy a asumir la culpa en el ángel de Jehová. Así que Moisés castiga a Dios con la vara de Moisés sobre la peña de Horeb, y dice la Biblia que sale agua abundante que sacia la sed del pueblo. Es por eso que más adelante, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, Pablo alude a ese evento y dice: todos bebieron de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era ¿quién? Era Cristo. Pablo no está espiritualizando el pasaje, lo está interpretando correctamente, porque fue Cristo el que fue castigado en la peña de Horeb. En el Salmo 95 ahora, más de 100 años, mucho más de 100 años después, casi 1000 años después de ese evento, el salmista dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el desierto, en el día de la tentación, cuando me tentaron vuestros padres, en Meriba. Y más de 1000 años después, el autor de Hebreos vuelve y dice, como dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que, hermanos, me voy a mover otra vez. El hoy del Salmo 95 es el hoy de Éxodo 17 y es el hoy de Hebreos capítulo 3, versículo 7. Y todavía él está diciendo, y el Espíritu Santo sigue diciendo lo mismo, como dice el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Eso quiere decir que el Espíritu Santo sigue hablando hoy a través de las palabras del salmista del Salmo 95. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Han pasado casi 2000 años desde que la carta de los Hebreos fue escrita, y más de 3500 años del incidente original en el desierto, pero Dios sigue advirtiéndonos hoy a través de la palabra inspirada para que no nos apartemos de él. Es por eso que John Stott dice que la palabra, la Biblia, es Dios predicando. Este libro, mis hermanos, es un sermón de Dios. Y es un sermón que nunca pasa. La Biblia es Dios predicando. De manera, hermanos, que la inspiración no fosiliza la palabra de Dios. Y estoy terminando. Como decía hace un momento, la inspiración preserva la palabra para que Dios continúe hablando hoy a través de ella. Si no tenemos esa convicción, ¿para qué tú predicas la palabra? Piénsalo. Si no tuviéramos la convicción de que Dios actúa hablando y de que Él sigue hablando a través de este libro, ¿para qué predicamos? ¿Para qué predicar la palabra? Piensen los símiles que la Biblia usa para referirse a ella misma. ¿Recuerdan algunos? Ella es como un martillo que parte los corazones de piedra, Jeremías 23, 29. Ella es como un fuego que quema la basura de nuestro interior, Jeremías capítulo 5, versículo 14. Ella es como una espada aguda, de doble filo, que traspasa nuestras conciencias, Hebreos 4, 12. Ella es como una lámpara que ilumina nuestro camino, Salmo 119, versículo 105. Ella es como un espejo que nos muestra lo que realmente somos, Santiago capítulo 1, versículo 23. Ella es como una semilla que produce el nuevo nacimiento, Lucas capítulo 8, versículo 11, Primera de Pedro 1, 23. Ella es la leche que sirve de alimento espiritual, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Ella es la miel que endulza nuestra vida, Salmo 119, 103, Salmo 19, 10. Ella es como el oro que posee un valor incalculable y enriquece nuestra vida espiritual, Salmo 19, 10, Salmo 119, 72, Salmo 119, 127. Mis hermanos, ¿saben por qué la Biblia es todo eso y mucho más? Porque es la palabra viva y eficaz del Dios vivo. Amén.
Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. Dios ha hablado y Él continúa hablando a través de su palabra. Hermanos, estas dos convicciones deben atar nuestras conciencias para resistir la presión antisermónica de nuestra generación. Ahora, esas dos convicciones todavía no son suficientes para que sigamos predicando. Ahora debemos dar un paso más, que lo veremos en la próxima sesión, y afirmar, este es el tercer gancho del ancla teológica, que Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Dios ha hablado y Él actúa hablando. Dios sigue hablando a través de la Biblia. Dios nos ordena predicar su palabra para que podamos oír públicamente su voz. Ese es el tercer gancho que veremos en la próxima sesión.